centro los últimos días a hacer algún trámite en específico, porque sabemos que muchos están tomando la medida de quedarse en sus casas, se han encontrado con que el edificio del ex Colegio Inmaculada Concepción ya prácticamente está en el suelo. Sí, sabemos hace algunos meses atrás que hay un proyecto para poner un centro comercial con un área verde, bueno, todo eso lo queremos conversar con nuestro querido arquitecto Luis de Mendrael, que nos va a mostrar fotografías antiguas y precisamente nos va a contar qué va a pasar en este edificio. ¿Cómo está, Luis? Hola, muy buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, porque es raro hablar de Luis y Luis. Justamente. Cuando la Cami pregunta Luis, Luis yo prendo las cuadrado. orejitas al tiro. Sí, po. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿y ustedes, chiquillos? ¿Cómo va esta semana tan en este contexto tan diferente que vivimos y tan difícil? Yo creo que ya nos estamos acostumbrando, como que ya afecta Sí, menos. yo como que ya me entregué a los brazos de la cuarentena no obligatoria, pero sí voluntaria que estamos haciendo, y este teletrabajo y cosas que siguen ocurriendo allá afuera, ¿eh? Porque el mundo sigue avanzando, hay medidas que se siguen tomando, y por ejemplo, la demolición del Colegio Inmaculada Concepción siguió su camino, siguió su curso, ya no queda prácticamente nada más que la fachada. No queda nada más que, bueno, de hecho queda prácticamente un fragmento, o sea, yo no he salido, hay una fotografía que fueron publicadas en mi página que me las mandó un amigo, y algunos lectores también, muchos lectores, que aprovecho de agradecerle a toda la gente que me ha escrito al Facebook o al Instagram, mandando fotos, contando anécdotas, exalumnas, etcétera. Y claro, el colegio ya no queda absolutamente nada, lo que fue la parte fundacional del edificio, que fue la parte que desarrolló el arquitecto Jorge Rivera Parga a principios de la década del 40 en adelante. Lo que se va a conservar en el proyecto inmobiliario que se va a hacer ahí va a ser el edificio del año 60, específicamente de 1964, que está por calle Aníbal Pinto. Ese edificio no se va a demoler, pero bueno, lamentablemente sí se demolió la capilla y todos los pabellones que fueron parte del antiguo establecimiento. Oye, aquí estamos revisando imágenes, Luis, de Jorge Rivera Parga, arquitecto del colegio y además ex intendente de Concepción. Ex intendente de Concepción. Era una época en la cual había mucha gente, digamos, que hacía varias cosas, abogados, digamos, que tenían cargos públicos, y también arquitectos que tenían una presencia bien importante. Jorge Rivera Parga es súper importante mencionarlo porque es como un olvidado en nuestra historia del siglo XX. Además de ser arquitecto de colegios como el Inmaculada, él fue intendente, participó en la fundación de la Universidad de Concepción, él estudió en la Universidad de Chile, él es de San Fernando. Mira. Él es de San Fernando, y vino a Concepción y trabajó a cargo de las, digamos así, oficinas de caminos, oficinas viales, de ingeniería, y ya después del terremoto del 39 empieza a hacer obras en Concepción sistemáticamente. De hecho, se pueden contar casi 100 obras que hizo aquí en Concepción en las décadas del 40 y 50. Mira, o sea, tenía una presencia también importante en nuestra ciudad, además del emblemático colegio que hoy día se está demoliendo. Me gusta esto de que nosotros también hacemos un poquito de historia respecto de quiénes son las personas detrás de los edificios. Sí, ¿y ella quién era? Exactamente. No sé si lo comentaste. De hecho ahí se ve con la arquitecta Luz Sobrina en esas fotos. Están posando ¿Con su sobrina o Luis en una reunión de arquitectos solamente. Luz No, Sobrina, ella es sí, pues nos has contado Luz sobre Sobrina. ella, tienes razón. Sí, lo estuvimos revisando de hecho hace poquito, Sí. me acuerdo yo, los últimos capítulos que hicimos ahí de manera presencial, hablamos de mujeres arquitectas también en la región, en la región del Biobío, y bueno, además de lo que estamos mostrando en imágenes ahora, cierto, de quién está detrás de este edificio, cuéntanos un poco también de las características que tiene este edificio en términos arquitectónicos, por qué destacó tanto durante tanto tiempo. Bueno, en la década del 40 ocurre un lenguaje arquitectónico distinto, mucho más moderno, asociado a esquinas curvas, a una funcionalidad mucho más desarrollada, digámoslo así. Y en ese sentido Jorge Rivera Parga se inserta, junto a Luz Sobrina, la que acabamos de mencionar, y otros arquitectos como Guillermo Caulen, como por ejemplo Fernando Moscoso, Benjamín Aguilera, Enrique Bañados, etc. Estamos hablando de una arquitectura distinta y que además tocó la arquitectura educacional, porque a la par del Colegio Inmaculada Concepción también aparecen otras tipologías de colegios bien interesantes en la ciudad. Por ejemplo, el Colegio Sagrado Corazón en Maipú. O esto que estamos viendo acá, pues era la calle aquí, etcétera, la calle cortita que le decimos. La calle O también Cortita. justamente la calle Etcétera, con esquina San Martín, que es otra obra de Rivera Parga y que refleja muy bien ese espíritu moderno de los años 40. O sea, casas muy sencillas, muy de fácil lectura, digamos. En este caso son balcones los que le dan el tema ornamental, como hablamos la semana pasada de los balcones, ¿se acuerdan? Sí. Y también Sí. el techo plano.
Oye, Esas casas Luis, tienen el techo con una Son muy LED lindas súper esas pendiente casas, son muy que permite bonitas. tener una azotea en la parte superior, a la cual tú puedes acceder con esas escaleras maravillosas que la gente ve en pantalla, que son las escaleras como de caracol. Luis, preguntarte, me nace lo copuchento aquí, ¿ah? Claro, porque aquí estamos hablando que está como en el mismo sector donde estaban haciendo el colegio. Sí. ¿Qué fue primero? Mientras estaban haciendo el colegio, le pegó el ojo para un terreno que estaba baldío y dijo, mira, aquí podríamos hacer algo. ¿O estaban haciendo esto y dijeron, mira, aquí podríamos hacer un colegio? Mira, una excelente pregunta, Luis, porque en realidad los arquitectos en ese contexto había mucho terreno disponible en Concepción. Estamos hablando después de un terremoto, ¿cierto? Hay muchas cosas en el suelo. El colegio empieza a construirse en 1941 específicamente, y las casas de Exeter son casi contemporáneas, así que digámoslo así, van casi en paralelo. Casi en paralelo. Además, el pasaje Exeter nació después del terremoto del 39. Fue esas calles nuevas que aparecieron después de la catástrofe, donde se intervienen las manzanas y donde empiezan a aparecer estas callejuelas como Aurelio Manzano, Exeter, Florida, Santa Margarita, me encantan Bombero esas Beach. calles que Son llegan raras. como hasta mitad de cuadra. Son raras, Son sí. muy bonitas, tienen casas antiguas muy lindas, por barrios Preciosas. también hay otras calles que quedan hasta ahí. Pero hay más obras del arquitecto que estamos Sí. mencionando, ¿cierto, Luis? Por Rengo Sí. me da la impresión que también hay. Hay casas de él justamente en calle Rengo, en calle Tucapel también existen algunas. En Tucapel hay una muy Luis, significativa. Cami, que está vamos a bastante tener olvidada. que, perdón Luis, vamos a tener que interrumpirte de inmediato, nos vamos a hacer en Chile de ello, pero seguimos en contacto con Luis Almendral, quien nos estaba contando precisamente sobre la historia de arquitectura de nuestro Gran Concepción y sobre todo de la Inmaculada Concepción. Claro, y del arquitecto Jorge Rivera Parga, ex intendente, personaje muy importante dentro de la historia de Concepción y que fue sucedido, que se me fue a mencionar al principio, por Inés Enrique Freden, que fue la primera mujer intendente también aquí en la zona. Y estábamos viendo de hecho una obra bien singular, como bien decía Cami también en calle Rengo, hay obras de este arquitecto. Ahí veíamos una fotito de una casa esquina de Prieto justamente, que sigue la misma línea que yo les comentaba, casas más o menos modernas, esquinas curvas, cierto, balcones bastante amplios y generosos, y también una casa que está muy olvidada, que está en calle Tucapel, entre Los Carrera y Eras, justo en el paradero de las Coronel Lota. Esa casa que puede pasar, que está a la derecha, digamos, que puede pasar desapercibida para el ojo del peatón, así como una casa más nomás, en realidad esa casa es la sede de la Sociedad de Ilustración de la Mujer, una sociedad mutualista femenina fundada en 1889, cuya casa justamente es de la década del 40 y fue obra también de Jorge Rivera Parga. Le aprovecho de mandar un saludo a la periodista Paulina Barrenechea, que me mandó la foto de la placa, ya que lamentablemente desapareció y no sabemos si se la sacaron o la robaron o no sé qué habrá pasado ahí. Estas casitas se ven bien grandes, un Luis. testimonio muy importante. Estas casitas se ven bien grandes, son con patio, ¿o no? Fíjate que sí, muchas de estas casas tenían patios bastante generosos. Piensa Sí, que los qué terrenos lindo. antiguos de Concepción tenían 50 metros de fondo más o menos en promedio. Es que claro, prácticamente la casa ocupaba un cuarto de cuadra, si es que no más. Lo que estamos viendo ahí en la imagen es toda la esquina y claro, probablemente tiene un patio importante, qué lindo. Sí, eran casas bastante amplias y también, digámoslo así, eran casas que mostraban el reflejo de una época justamente. Casas que ahí está la placa. hicieron estas líneas modernas, mucho más limpias, amplios ventanales en algunos casos, o también combinándolas con almacenes en el primer piso. Mira, ahí está la placa precisamente la que se habla. Y esa, Luis, desaparecen, las sacan, se caen, se las roban. ¿Qué será de ellas? No lo sé, fíjate, con Paulina Barnechea ha hecho una investigación muy buena sobre esta sociedad mutualista femenina. Ahí instruía a mujeres, le enseñaban a leer, matemáticas, alfabetización, cosas así, pero no sabemos qué habrá pasado con esa placa, honestamente. Devuelvan la plata, Devuelvan la placa. chiquillos, queremos tener el registro histórico. Bueno, pero son casas que, como tú bien dices, Luis Darmendrail, uno pasa un poquito inadvertida, ¿no? Uno no sabe la historia que hay detrás de cada una de estas construcciones, porque fueron edificios emblemáticos en su momento. Tú nos estabas contando un poco la historia de la casa esa que está en Tucapel, Sí. que era para educar mujeres. Imagínate, de 1889, o sea, data de muchos años este tipo de instituciones que funcionan después en esas casas. Exactamente. Y también los vínculos, o sea, en este caso Rivera Parga haciendo edificios para colegios, como el Colegio Inmaculada Concepción, y además viviendas comunes y silvestres, y también viviendas para ciertas instituciones como estas sociedades mutualistas. Entonces es interesante ver cómo estos arquitectos podían hacer muchas cosas al respecto. Mira, aquí estamos revisando la casa Lopequén, también muy bonita, Sí. un ambiente así como bien del sur, una casa así como en B, ¿Cierto? muy de ¿Cierto? Sí, mira, montaña. Lopequén es un caso súper singular. Originalmente se conocía como población Lopequén,
Para los que no se ubican, está en lo alto de Concepción. Uno sigue la calle Nonguén, que está justo en la Escuela España, esquina Roosevelt. Y ahí suben, y suben, y suben, y suben, y suben. Y van a encontrarse con un loteo del año 48 más o menos, 46, 48, 50, donde trabajó el ingeniero José Lenis en la parte de urbanización. Y también trabaja Jorge Herrera Parga como arquitecto de varias de las casas. De hecho, son muchas que hay con esa misma tipología, como bien decía Luis, bien sureñas, con el techo bien marcado, chimenea. Oye, ¿les cuento algo? ¿Se acuerdan del video que vimos el otro día con Gabo del grupo Herejía al Atardecer? ¿Su video? En el que, no es mi video, yo participé como invitada. Se grabó en una de estas casas de Lo Pequén. No, es que son unas casas preciosas. El mismo muy, diseño, muy linda. Y el sector muy también, linda. Las vistas que tiene Lo Pequén son realmente increíbles. Sí, eso es lo más bonito. Me acordé ahora que vi, claro, este diseño en forma de A, ¿cierto? Con el balcón. Me acuerdo, la pieza principal del segundo piso tenía ese balcón. Son casas maravillosas, Luis. Son casas realmente bonitas, y ese sector, el conjunto, porque además después empezaron a aparecer otras casas de otros arquitectos. Se genera ahí en Lo Pequén, es bastante interesante. No, y más arriba nos encontramos con obras mucho más contemporáneas, como la casa Mauricio Peso, por ejemplo, que es una obra de hace algunos años y que también es una obra súper interesante desde un punto de vista arquitectónico. Yo no conocía ese sector que tú estás comentando, Luis, que es más arriba de Lo Pequén, más hacia el cerro, y en mis labores de reporteo, junto a mi querido Andrés Soñate, que hoy día está enviándonos imágenes desde San Pedro de la Paz, un día reporteando, llegamos allá arriba y nos encontramos con casas impresionantes. Hay otra Concepción en que existe justamente en la parte... es como otro mundo, claramente. Sí. Oye, ¿te parece si vamos al colegio ahora? Sí, pues porque estamos hablando... Sí, vamos al colegio. Y el colegio, como yo les contaba, ordenemos un poco la historia para que la gente en la casa también tenga conciencia que esto fue por etapas. La primera etapa es la que decía justamente externado, que da hacia San Martín, que es ese bloque grande justamente que está en la esquina Aníbal Pinto, que tiene una curvita, que en la fotografía se ve en la parte superior izquierda, y ahí daba la vuelta. Después se construye la capilla y el gimnasio que estaban en el interior, que lo vamos a ver en unos minutos, y ya después en el año 50 se hace la última etapa, que era la esquina con Colo Colo, que era un edificio mucho más bajito, mucho más sencillo. Bien difícil correrse clase. Es muy moderna la construcción. Bien difícil correrse clase de aquí, ¿eh? Sí. Aunque yo creo que más de alguna alumna lo hizo, porque me llegaron comentarios muy buenos de alumnas bien que repitieron cursos, que se escapaban, de todo. Mira, la Edith fue súper buena alumna, pero le vamos a preguntar si ella o sus compañeras se corrieron de clase alguna vez. Tiene que haber habido una puertita, algo por donde salir. Oye, estos ventanales típicos también de los colegios, las escuelas de esa época, estas ventanitas chiquititas que uno las quebraba jugando ahí a la pelota. Oh, sí. No, es bien interesante también cómo se dio esta tipología de colegio en torno a los patios interiores y la importancia también de la capilla. O sea, este era un colegio católico, y como buen colegio católico tenía una capilla de proporciones bastante considerables. No era una capillita chiquitita, digamos, bastante minúscula, no, era una capilla bastante grande, era un gran salón también, y que lo interesante era que abajo de la capilla estaba el gimnasio. Que eso también era otra cosa bien interesante, Luis, de este colegio, cómo combinaban las funciones dentro de una sola propuesta arquitectónica. Luis de Almendray, tengo una pregunta, porque ¿te acuerdas que cuando vimos las imágenes de Concepción Antiguo en alguno de los programas, vimos los colegios como el Liceo Enrique Molina y el Liceo Fiscal de Niñas de Concepción, que están en el centro también? Y mucho se hablaba del mito de que habían subterráneos. Habían los túneles. Claro, los túneles subterráneos. Este colegio claramente tuvo subterráneos. O sea, yo entré a este colegio, de hecho las fotografías todas las fotografías son mías, y claramente puedo dar fe que hay subterráneos porque era una cosa necesaria. Ahora, el tema de los túneles, bueno, eso entraría a ser investigado dentro de la mitología popular penquista quizás, si efectivamente existen túneles secretos debajo de nuestras calles. Pero hoy día sería fácil poder descubrirlo así con toda la tecnología que hay. Mira, el pensamiento que se me viene de colegial, el pasillo iba a jugar a la pelota. Pasillos bastante amplios, ¿cierto? Increíble, o sea, pasillos muy generosos, porque además esta arquitectura educacional, ¿se acuerdan cuando hablamos, como bien decía la Cami, de los colegios más antiguos? Como el Enrique Molina, el Liceo Fiscal, esos son del antiguo orden, digamos. El Colegio Inmaculada respondió a una arquitectura mucho más moderna, donde habían otros temas en torno a la ventilación, en torno al tema también de las dimensiones para los mismos niños, las escaleras, los accesos, si se dan cuenta, es mucho más, corresponde a otro lenguaje arquitectónico. ¡Uy, qué lindo! Y los pasillos es bien bonito, Mira es muy el piso. lindo.
Es muy lindo, bueno, era, porque ya se demolió. Y Estaba pensando a tú los pasillos para jugar a la pelota y yo pensaba en esos pasillos para jugar cuando andaba con bailarinas de lana, correr y tirarme de rodillas así, arrastrarme por el... Oye Luis, Sí. y a propósito de eso, ¿eso se perdió? ¿Lo sacaron? ¿Se destruyó? ¿Lo Todo se guardaron? destruyó, yo creo que qué todo se pena. destruyó, no creo que se hayan dado el trabajo de sacar baldosa por baldosa. O sea, en la fotografía vemos las baldosas originales, que son estas baldosas clásicas al agua, que son bastante llamativas. Aquí Linda. tengo un ejemplo de una baldosa de época, no Única. es el mismo diseño, pero digámoslo así, responde un poco a esa misma composición. Ay, qué tontera Son no baldosas bastante rescatarla, pesadas, oye. ¿Cierto? que efectivamente, bueno, en algunos casos se conservan, en otros se retiran. Acá yo creo que demolieron absolutamente todo por un tema de tiempo. Y también otra cosa que puede llamar la atención de la gente, las escaleras. No sé si se fijaron sí. ahí los pasamanos, todo también detallado, Hermoso, todo todo también curvo. diseñado. Eso, Esa sensibilidad eso, en torno curvo. al diseño que es bastante llamativa también en toda esta construcción. Y ver Oye, bajar mira, ahí nos a cientos cuentan de que niños. guardaron algunas cosas, ¿ah? Que guardaron pedacitos de piso y algunos marcos de puerta. Qué bueno que las hayan bueno, sacado qué antes bueno. de demoler. Buena, buen dato. Qué bueno, Buen sí. dato. Oye, y claro, tú nos hablabas un poquito también de la capilla, sabiendo que este era un colegio católico. Bella también, ¿ah? Sí, la capilla era bastante impresionante. Es muy similar a otras obras, por ejemplo, la que está en el Colegio Sagrado Corazón en Maipú, que tiene una capilla también de dimensiones. Yo diría que la del Sagrado Corazón es mucho más grande. Estamos hablando de un gran salón, digamos, que está configurado en torno a arcos, si se dan cuenta, con ventanales a los lados, con unos vitrales también bastante bonitos que tiene, y que además, bueno, cuando yo entré a la capilla, claramente una cosa impresionante, sentir esa espacialidad. El techo y es de sentir madera. justamente la importancia que tenía ese espacio dentro del colegio. Y la manera de acceder, uno tenía que acceder con una escalera justamente elevándose. Era una capilla bastante bonita, diría yo, que lamentablemente quizás no se relevó mucho en su momento, arquitectónicamente hablando. Sí, ¿Será qué que, lindo. claro, como estaba dentro del colegio y quizás no abierta a toda la comunidad? Te preguntaba, Luis, si el techo es de madera, ¿cierto? Ese techo arqueado que se ve ahí. El techo justamente tenía revestimientos de madera, como gran parte también del colegio, sí. Qué lindo, preciosa, de verdad que muy linda la capilla. Oye, le estoy preguntando a Edith Venegas precisamente por la capilla, ¿qué días los llevaban a misa? Me dice, había misa los viernes por curso. Misa los viernes por curso, nos cuenta Edith Venegas, que está ahí arriba, que ella estudió ahí. Y los domingos, un domingo al Un mes. domingo al mes, mira. Oh. Bueno, esa era como la dinámica de los colegios. Y ojo que Rivera Parga también trabajó en otro colegio que fue el Santa Isabel, Inmaculada, que es el otro que está frente a la Plaza Cruz. Oye, Luis, acá tenemos bonitas iglesias y Sí, bonitas capillas. es verdad. Te quería preguntar, Luis de Almendrail, respecto del cuidado de este patrimonio arquitectónico, más allá de lo que significa y lo que implica en términos de religiosidad. ¿Por qué? Sí. Porque en otras latitudes hay tours Sí. que son para los turistas por cada una de las iglesias, que son antiquísimas, evidentemente, tienen mucho más años Claro. quizás que las de acá, Claro. pero estoy viendo esa capilla, yo jamás la había visto por dentro, Tampoco. y es hermosa, o sea, era. Era hermosa, justamente. Sí, era Mira, hermosa. bueno, aquí en estos momentos por plan regulador no está protegida ninguna iglesia en Concepción. O sea, la catedral parece tendría que realizarlo, pero otras iglesias no están, digamos, protegidas. Lo que sí coincido plenamente contigo, Cami. O sea, aquí tenemos una arquitectura religiosa muy interesante, que independiente del credo, Claro. tenemos Ujú. arquitectura religiosa súper notable, de todas las épocas, de la época mucho más antigua, digamos, como la Santo Domingo o la Merced, digamos, que si bien están modificadas producto de los terremotos, aún muestran su arquitectura y su espacialidad antigua. Tenemos iglesias de los años 40 también, 50, como la San Agustín, iglesias modernas después del Concilio Vaticano II, como la San José, como la Universitaria. Mira, Luis, Entonces, aquí- es interesante ese tema religioso, o incluso la iglesia bautista, que está ahí que no es católica, pero que igual es súper interesante arquitectónicamente hablando. Podríamos verlo quizás un día en un capítulo, ¿ah? podríamos verlo Por porque ahora lo que supuesto, estamos viendo en por supuesto que pantalla... sí. Y recuerden ver la página iglesiasdeconce.cl, que la hicimos con Rodolfo Arteaga, que es una página que justamente es como una especie de enciclopedia virtual de las iglesias de Concepción. Claro, a propósito de ver, lo que estamos viendo ahora en pantalla es cómo está actualmente, o bueno, hace algunos días atrás, lo que va avanzando la demolición. Qué pena, cómo está.
Sí, esa foto la sacó un amigo mío, Fabián Ortiz, que le mando muchos saludos, muchos cariños y gracias también por la fotografía y por informarme de esto, porque igual como uno no sale, entonces no está al tanto de la situación. Y también a todos los lectores que han mandado información y fotografías sobre la demolición del edificio. Y efectivamente es bastante chocante ver eso. ¿Y esto va a quedar fuera todo? ¿Mm? ¿Esto va a quedar fuera todo? ¿Va a quedar vacío? ¿Van a hacer todo desde... Va a quedar vacío totalmente, sí. Sí, todo lo que es la edificación, digamos, que hemos estado hablando va a ser demolida. Ni siquiera el frontis va a quedar. No, nada, o sea, va a quedar solamente el edificio del lado de Aníbal Pinto, que eso corresponde a otra época del colegio. Porque la historia del colegio no se acaba el año 50 con la esquina de Colo Colo con San Martín, sino que el año 64 los arquitectos Hernán Alcalde, Roberto Goicolea y Emilio Duarte hacen un edificio nuevo que es la ampliación del colegio, que da hacia calle Aníbal Pinto. Y esa parte se va a conservar. Bien, Luis, oye, todo lo que fue conjunto. Queremos agradecerte como siempre por hacernos viajar por la arquitectura, por mostrarnos de una manera distinta. Yo desde que lo conozco a usted, miro las ciudades un poquito más arriba y uno ve completamente distinto. Abrazo, Luis, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y ojo que para hacer el nuevo